Bueno, vamos a cruzar a Belice, o vamos a intentarlo. Vamos a pensar que todo va a salir bien. Sí. ¿Qué hay? Buenos días. Ah, una mierda. Eso es buena suerte, ¿eh? Voy de tránsito. ¿Cómo? ¿Porque igual no me dejan pasar o qué? Gracias. Temperatura normal. You cannot cross the border. You have to stay 3 days. 3 nights. Te obligan a estar 3 días, 3 noches en Belice. Bueno, pues cambio de planes. ¿Otra vez? Hola. Hi. Qué mentira, me han metido el palito. No me ha hecho nada de daño ni nada, ni he notado que entrara mucho. O sea, es como... Igual hasta es mentira, ¿sabes? Te cobran $50. ¿Tu prueba salió positivo? No, Sí. es toda una broma, ¿no? O sea, tengo COVID. Carlos, Sí. su resultado salió positivo, por lo cual no va a poder pasar. Ajá. Solo se puede estar 15 minutos después, amigo. Así que no le estoy correteando ni sacándolo del país. Pero tiene usted 15 minutos para irse. Vaya movida, chavales. Y no lo queríamos perder. Disculpe, estaba entrando en Belice, pero he dado positivo en COVID. El problema es de que su moto ya no la puede regresar, que Belice está muy estricto ahorita. Sí, pero parece que está más estricto Guatemala. Así es. O sea, Belice está muy estricto, pues ustedes más. Si es un vehículo, ¿cómo va a haber cerrado? No ha cerrado. Ese señor no quiere darme los papeles. Está complicadete el asunto porque no me quieren dejar entrar la moto en Guatemala. Entonces no puede pasar para allá y para allá no sé qué va a hacer. Pero entiende que es imposible, ¿no? Que no me puede usted dejar aquí, ¿no? No le sabría decir qué se puede hacer en esta mano, porque Belice no lo quiere dejar entrar. Y ahora para allá, peor todavía. Es surrealista que ustedes me dejan. Es decir, yo no tengo problema, yo pago un hotel, donde ustedes me digan, me Sí, encierro, no pero tengo... no lo dejan pasar para allá, para acá. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Pues no sé, yo solo recibo órdenes, solo trabajo, nomás hay otras personas más altas que... Pues que venga alguien a las personas más altas, o sea, que sí. Yo ya le dije, pero bueno, le voy a decir lo que usted me acaba de decir, que vengan ellos No, a hablar que hay un conmigo. ser humano aquí Sí, que no ha hecho nada pero, malo, ajá, no ha mire, cometido pues, ningún delito, ¿sabes? Yo lo entiendo y lo comprendo. Surrealista por completo. Esto se está poniendo cada vez más gracioso. Ahora ya no me dejan ni salir de aquí ni entrar allí. O sea, ni entrar en Belice ni entrar en Guatemala. Así que voy a llamar a la embajada a ver qué me dicen ellos. Está usted llamando a la Embajada de España. Si su consulta está relacionada con un trámite... Qué desastre, queridos, qué desastre. Embajada de España, teléfono de emergencia consular. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Carlos García Portal, soy ciudadano español y en este momento estoy en la frontera entre Guatemala y Belice, terrestre, y he dado positivo en COVID. Y está muy gracioso el asunto porque no me dejan entrar en Belice, pero tampoco me dejan regresar a Guatemala. Dame un momento. Sí. Un momento. Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, sí. Digan, ¿usted es un ciudadano español? Sí, señor. Vale. ¿Con doble nacionalidad o español de origen? Español, español nada más que español. Ah, vale, vale. Se ha quedado un poco atrapado en la frontera, me ha comentado, ¿no? Ahí está. No me deja ni para adelante ni para detrás. Tras. O sea, ¿y dónde ha dado positivo? ¿En un control ahí en la frontera o? Es que Belice te hace, sí, en Belice te hace un control obligatorio al entrar por ellos y ahí he dado positivo. Pero no tengo nada, no tengo fiebre, no tengo tos. Ah, pero ¿y ahora y qué solución le dan a ellos? Ninguna. O sea, ninguna, ni Guatemala ni Belice me deja entrar en su país. Ah, pues la verdad que, o sea, pero usted está ahora mismo en territorio de Belice, ¿no? No, estoy en el medio. Ah, está en el medio. Claro, en Belice no me dejan entrar y en Guatemala tampoco. Bueno, la verdad que es una situación un poquito, vamos, casi inaudita. Entonces está en territorio de nadie. Eso es. Y ninguno de los dos países le admite la entrada. Exacto. Es surrealista, pero vamos. Sí. Espera un segundito que vamos a una consulta. Vale. Y la verdad que es una situación
vamos a ver, vamos a hacer las gestiones porque no entiendo, o sea, eso tiene que haber un protocolo, no puede quedarse nadie en tierra de nadie, ¿no? Nos pondremos en contacto con usted ahora, ¿de acuerdo? Surrealista por completo. Yo ya estoy pensando en acampar aquí 3 días, ¿eh? Si me dejan un enchufe y para poder editar, aquí que me quedo, ¿eh? Disculpen, ¿puedo comprar agua? Sí, ahí ven. ¿Sí? Sí. Gracias. Disculpen, ¿no hay nadie de sanidad aquí que le pueda hacer una consulta? Sí, es que yo no puedo, es que estoy positivo, por eso estoy aquí en medio. Entonces, iba a comprar agua, pero claro, si pago con dinero, como igual no puedo, o sea, quiero decir, para ver cómo es el protocolo. Desde luego necesito beber agua, pero no quiero incumplir ninguna norma. Si la pueden decir que salga. Te voy a comprar yo un luego, te la voy a regalar. Te lo agradezco, pero te lo pago. Sí, hombre. Gracias. ¿Ya tienes la vacuna de COVID? No, de hecho estaba yendo a España a vacunarme, entre otras cosas. Pero si no tengo síntomas. Yo se la pago, encantado. Sí, claro, ahí está. Muy amable, gracias, Gracias. Gracias. Me voy allá a mi rincón. Pero no se acerquen, no se acerquen. Ahí está. Disculpen, nada, disculpen, no es el momento de darse la mano. Yo creo que ahí no está. Ahí. Lo siento, ya les daría yo la mano y un abrazo y todo, pero no se puede. ¿Qué pasó? El restaurante. ¿Sí? Ajá. Te van a encerrar en un cuarto y tienes que pasar cuarentena. Sí. Ahora inmigración tienes que volver a pagar otra vez Ajá. para que puedas salir. No sé si son 160. Perfecto, con la moto. Le voy a preguntar a ver ¿Qué trámite? necesitan. Venga, perfecto, gracias. He llamado a la embajada, si quieren, ¿le han llamado a alguien? No. ¿Llamo a la embajada para anularlo o no? Sí, no pago, no tengo... No, Van a pagar es ahora porque el impuesto de la moto para entrar de regreso a Guatemala. no tengo pena, no se acerque, no, que no podemos, que tengo COVID, y además usted y yo hemos estado cerca antes. Sí, pero esto no paga de ellos, ¿no? ¿Eh? Pero estos son mentiras de ellos, como Sería ellos, bueno como que vos les has hiciera dicho. una prueba Como vos les has dicho a ellos, si es verdad, ellos se han excluido diciendo que es positivo. Si yo aseguro que tú vas aquí a un laboratorio privado y que haces una prueba por es negativo. Pues lo vamos a... Bueno, voy a pedirle, hombre. Pues a ver. ¿Está usted vacunado? Yo estoy vacunado. Vale, es que usted y yo hemos estado cerca. Claro, yo le digo, Por eso. yo necesitaba que te ¿no? A todo esto me quedo sin batería en el móvil y igual me están llamando de la embajada. Vale, ya me han sellado el pasaporte, entonces puedo entrar. No van a legalizar la moto porque voy directo a un hotel que está aquí, que se llama La Cabaña, y ahí, pues ahí me voy a quedar encerrado hasta que dé negativo. Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a terminar esta historia. Sigo sin llamar a la embajada porque no tengo batería en el móvil y no carga, no sé por qué. Gracias. Muchas gracias por todo, La Cabaña, ahí vamos. Menos mal que estoy bien, o sea que puedo trabajar, puedo hacer lo que quiera. La verdad es que sigo pensando que es que, te juro, nunca, o sea, te meten el palito un pelín por la nariz nada más. A mí me cuesta creer que tenga COVID. Es que no tengo, sí, bueno, vale, he estado unos días así un poco raro, pero no tengo fiebre, no me duele el cuerpo. Hubo un día que me dolió la cabeza un poco y que me pasé todo el día en la cama. ¡Hola! Si le puede avisar, no, es que estoy positivo. Si le puede avisar a la señorita de recepción que salga. Si gusta, pues le puedo poner la llave ahí en la habitación. Perfecto. La comida me la pueden traer y todo, ¿no? Les agradezco mucho eso. Hay cualquier cosa, pues estamos para servirles. Si tiene algún inconveniente necesitado, pues nos avisen y con mucho gusto lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este va a ser nuestro hogar para los próximos días hasta que dé negativo. Hola, ¿qué tal? Hola, Carmelo, ¿verdad? ¿Me dijo usted? ¿Ya está eso solucionado? Sí, ya me han dejado pasar. Han debido entrar en razón y ya está, me he metido en un hotel. Ahora, ¿dónde has entrado entonces? ¿A Belice? No, estoy
Estoy en Guatemala, estoy en un hotel. ¿Estás en Guatemala? Sí, estoy en un hotel aquí en Guatemala y nada, hasta que dé negativo, que me pueda salir. Cualquier cosa estamos en contacto a través del teléfono. Dile que me gustan mucho tus vídeos de YouTube. ¿Pero cómo sabe que soy yo? Porque claro, con tu nombre lo hemos buscado en internet. Querido Pepe. ¿Cómo vas? Bien, ¿preparado para el redoble de tambores? Bueno, día 1 de aislamiento. La verdad es que prácticamente no tengo ningún síntoma. Sí, señor, di positivo de COVID en Belice. De cabeza no tengo, fiebre no tengo, pérdida de olfato no tengo, pérdida de gusto, como podéis observar, tampoco tengo. Falta de apetito no tengo. Ha sido toda una película, de verdad. O sea, increíble. Yo creo que todo el mundo se ha portado bien. En Belice se han portado bien. Y luego cuando ya he salido y no me han vuelto a dejar entrar, pues en el fondo también es para entenderles, ¿no? Ha habido un momento en el que no me dejaban entrar a Belice ni me dejaban volver a Guatemala y me queda en mi edad. O sea, al final, que entre un pibe con COVID, pues es un problema. Pues bien, la verdad es que si esto es el COVID, la verdad es que tengo suerte, porque desde luego estoy estupendo. Yo me cuesta mucho creer que tengo COVID y me cuesta mucho creer que esa prueba era una prueba de verdad, porque te juro que me han hecho ya muchos antígenos y nunca en la vida me han metido un palito y no me ha dolido, ¿sabes? O sea, es que ha sido cero. Yo fin y ya. Positivo. Yo por si acaso me voy a hacer una prueba mañana. Bueno, ahí debería estar. Claro, esto no lo sentí, o sea, es que fue todo un segundo. ¿Es así? Ya. Según esto no ha corrido todavía y ya estás positivo. ¿Estoy positivo? Sí, eso va a salir, esa prueba va a salir positivo. He salido positivo otra vez, así que tengo COVID y aunque estoy bien. Yo voy a estar aquí hasta que dé negativo, que voy solo y no sé qué, pero obviamente no voy a poner en riesgo a nadie. He llamado a todo el mundo con quien he tenido contacto. Y he dado positivo en COVID. Pues me veo en la obligación de avisar a la gente con la que he tenido contacto. Oh, sí, pero estoy vacunado, no tengas pena. Ah, perfecto. ¿Tú podrías informar en el hotel? Es que no tengo el teléfono de ellos. Informarles, ¿vale? Ya. Tampoco tuve con... Yo les comunico. Sí, por favor, te lo agradecería mucho. ¿Está bien? Sí, en un buen hotel, la verdad, a gusto, me tratan muy bien, hay un buen restaurante y me suben la comida en desechable, todo. He tenido suerte dentro de todo, la verdad. Que soy Rafael Chávez, el ministro consejero de la embajada aquí en Guatemala. Hola, yo me encargo de negocios, no está el embajador. Ajá. Y nada, que te llamaba a preguntar si estás en el hotel, que cómo te encuentras. Bueno, pues al mal tiempo, buena cara. Me he pedido unos camarones y vino, que hace que no bebo vino. Mira, me lo traen todo en plástico para que sea todo desechable. Si tienes alguna cosa, algún problema, algo que te encuentres mal o lo que sea, nos llamas de inmediato. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo del RAC, soy la doctora Rodrigo. Cuéntame, por favor, ¿en puedo ayudarle? Bueno, nada grave, estoy en Guatemala y estoy con COVID. No sé qué protocolo he de seguir. Es decir, yo voy a estar aquí hasta que dé negativo, pero cuando dé negativo ya me puedo mover. En principio, aquí en España lo que se hace es 10 días desde el positivo. Entonces desde el lunes 10 días, si estoy bien, entendemos que no soy contagioso, que podría darse el caso. Eso es. Vale, perfecto. El tema, ¿vosotros cubrís algo del COVID o no? Descubrimos hasta 10.000 euros. Está negativo. Vale. Negativa la prueba. Ay, gracias. Bueno, estamos negativos. Yo creo que voy a empezar a recoger para irme mañana por la mañana. Qué bien me han tratado, te juro, en este hotel. Me han tratado espectacular. Me acaban de traer una tarta de felicidades por haber dado negativo en el COVID, en el test. Me han cuidado, se han preocupado de que estuviera bien, me han todo lo que he necesitado. Increíble, la verdad. Increíble. Qué suerte he tenido de que me tocara aquí. Y ahora a celebrar. Entonces ya tengo renovados los papeles de la moto, que es lo importante, porque yo tenía que salir del país para poder estar en Guatemala tranquilo. Entonces ahora ya la moto está legal, otros 3 meses. Chao, muchas gracias por todo. Gracias, de verdad. Pues estoy viendo vuelos para ir a España, estoy encargando un amortiguador en TFX. ¡Vámonos! Bueno, me han tratado especialmente bien en el hotel, la verdad, que gente más cariñosa y más agradable. Total, que me voy a España, me vacuno supongo, a pesar de haber pasado, me tendré que vacunar, veo a la familia y ya me vengo con el amortiguador. Entonces yo creo que lo mejor es que vuele desde Guatemala. Y no solo en el hotel, también en la embajada de España me han estado bastante preocupados, llamándome, me han tratado muy bien y eso siempre es de agradecer.
Bueno, a todo esto os recuerdo que no tenemos amortiguador y que afortunadamente ya he encargado un amortiguador en Holanda, TFX, super amortiguador, y que sí o sí vendré a Guatemala de vuelta, arreglaré esta moto y ahí ya tomaremos la decisión de si seguimos con esta o con la otra. El camino finalmente me lleva de vuelta a la casilla de salida, a Guatemala City, desde donde partí hace unas semanas con la idea de conocer bien el norte del país y entrar en Belice, antes de seguir mi ruta hacia el sur. Pero planear, a estas alturas, ya sabemos de sobra que no sirve de mucho y hay que ir amoldándose cada rato a los antojos del destino. Eso que aquí llamamos guionista y que lleva una época un tanto torcido. Bueno, tarde o temprano nos vamos a mojar, también os lo digo. A mojarse quedan 400 kilómetros, 7 horas y media. Bueno, vamos a avanzar y punto, hasta donde lleguemos. El caso es que finalmente y después de mucho pensar he decidido que lo mejor es volar a España desde Guatemala. Es que yo ya tengo el chip en salir de todo esto, o sea, ya tengo el chip en llegar, dejar la moto. Como que tengo ganas de resolver asuntos. Llegar cuanto antes y solucionar el tema del amortiguador. Intentar conseguir el certificado de vacunación internacional para poder seguir viajando sin problemas y ya en España ver a los cercanos y decidir de una vez con qué moto seguir el resto de Centroamérica y Sudamérica. Lo que sea quiero resolver, porque yo lo que quiero es estar de viaje ya desconectado de todo lo demás. En fin, que la moto lo cura todo, pero todavía necesito una dosis más de psicolocasco y ya. Así que me voy a enajenar hasta que llegue. Voy a llegar de noche. Quedan 250 kilómetros, se supone que 5 horas. Vamos a ver si lo hacemos en 4. Pero prefiero llegar hoy. O al menos lo voy a intentar. Si no se pone a diluviar, yo creo que lloverá, pero cuanto más... Bueno, vámonos. Según esto, entonces llegaríamos a las 10. Nos está respetando bastante la lluvia, de momento. Bueno, queda menos de 4 horas para llegar y queda menos de 1 hora de luz. Calculo que voy a rodar 3 horas de noche. Paciencia, cuando se vaya la luz, bajar un poco la velocidad y llegar. Se está poniendo intenso esto, bastante intenso de hecho. No hay nada de luz, muchos camiones, agujeros, asfalto resbaladizo, todo muy bonito. Y el GPS dice que quedan 2 horas y media y que hay atasco. Se pone a llover. Muy bien, lo que faltaba. Vaya caos, qué recorrido más feo, qué carretera más llena de tráfico. En fin, es lo que hay. Está un poco fantasma la ciudad, ¿no? Parece que llegamos. Bueno, he llegado sano y salvo. Creo que no son ni las 9. Le he ganado tiempo al GPS. Y creo que hay toque de queda a las 10. Bueno, es todo un poco despropósito, la verdad. Cómo ha cambiado todo de un día para otro. Pero bueno, tengo que dar gracias también porque al final el COVID no me está afectando prácticamente nada. No he tenido casi síntomas leves. Un poco el estómago, un poco de fatiga quizá. Muy leve todo. Y sí, eso es lo más importante. Así que nada, vámonos y a ver cómo se resuelven las próximas semanas. En estos tiempos en los que tanta gente opina públicamente sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre lo que hay que hacer o no hay que hacer, casi siempre sin datos suficientes ni criterio cualificado para ello, empieza a ser esencial tener la capacidad de aislarse del ruido y tomar decisiones con criterio propio, respetando por supuesto la opinión de unos y de otros, pero haciendo finalmente lo que uno cree que tiene que hacer, por salud propia, por el bien de todos o simplemente para poder seguir viajando. Hola. Sí. Carlos García Portal, ¿no? Sí. ¿Alérgico a algo? A trabajar. ¿Alguna enfermedad importante? No. ¿Has pasado el coronavirus? Sí. Vale, ¿cuándo lo pasaste? Hace un mes. Vale, ¿te quieres vacunar? ¿Cómo? ¿Sí, no? Sí, por eso he ido. Se recomienda que son 6 meses. Yo ya me dijeron 4 semanas. Sí, lo único que los síntomas que se pueden dar por la vacuna pueden ser más fuertes al haberlo pasado hace menos de 6 meses, pero se puede vacunar perfectamente. Vale. No tienes registrado ¿Tienes un documento donde dice que has pasado? Es que lo he pasado fuera de España. ¿Y no tienes ningún documento donde ponga...? Sí, tengo el antígenos. Claro, sí, pues enséñalo porque es que no está registrado, entonces te va a salir como... Como una dosis, sí, o sea, como 2 dosis. Como 2 dosis, sí. Claro, sí, os lo enseño, claro, Lo obvio. enseñamos y... Relaja un ratito, ahí. Listo. ¿No estoy vacunado? ¿Está?
Vale, con esto y lo que te he enseñado se supone que me darán el certificado, ¿no? Sí, con el certificado, ¿tienes la aplicación? En fin, chavalería, que ya tenemos certificado de vacunación, que era una de las cosas más importantes de este viaje relámpago. Bueno, por supuesto he visto a la familia y todas esas cosas que he venido a disfrutar también de Madrid. Ayer recibí de TFX, que es una empresa holandesa que hace amortiguadores a medida, súper potentes, pensando un poco en el peso que llevo y en los berenjenales que hago y lo que yo peso. Me han hecho un amortiguador a medida que me voy a llevar a Guatemala y ya solo queda una última gestión que hacer en España y que lo veremos la semana que viene y el capítulo que viene, y es la prueba definitiva sobre si voy a seguir con la 850 Adventure o vamos a convertir la 800 que está en Tijuana, la vamos a convertir en una máquina de hacer off-road y voy a seguir con esa. Entonces, la semana que viene salimos de dudas. Gracias por estar ahí.